¿Alguna vez has sentido que ya has estado aquí antes? No solo en un lugar, sino en esta misma vida. Hay momentos extraños, casi mágicos, donde una sensación de familiaridad nos invade sin explicación. Conocemos a alguien y sentimos que lo hemos visto antes, visitamos un lugar y todo nos resulta sorprendentemente conocido, o descubrimos que somos capaces de hacer algo sin recordar haberlo aprendido jamás. Estas experiencias no son simples casualidades ni trucos de la mente. En muchos casos podrían ser señales de que tu alma ha vivido antes. La idea de las vidas pasadas o la reencarnación ha estado presente durante miles de años en culturas y tradiciones espirituales alrededor del mundo. Según estas creencias, nuestra alma atraviesa múltiples vidas, acumulando lecciones, evolucionando y creciendo con cada experiencia. Aunque la ciencia aún no puede ofrecer una prueba definitiva de la reencarnación, hay testimonios y experiencias personales tan profundas que es difícil explicarlas únicamente como imaginación o coincidencia. De hecho, miles de personas en todo el mundo han sentido esa conexión inexplicable con tiempos, lugares o habilidades que aparentemente no tienen ninguna relación con su vida actual. Hoy vamos a explorar algunas de las señales que podrían indicar que has vivido antes. No son simples presentimientos o ideas sueltas, sino experiencias tangibles que muchas personas han compartido y reconocido a lo largo de la historia. A medida que avancemos, es muy probable que alguna de estas señales resuene contigo, despertando una memoria dormida o encajando piezas sueltas de sensaciones que has sentido sin explicación. Puede que al escuchar esto, sientas esa extraña sensación de certeza, como si, en lo más profundo de tu ser, siempre hubieras sabido que hay mucho más en tu historia de lo que puedes recordar. Y tal vez hoy sea el momento de empezar a recordarlo. Existen miedos y fobias que parecen no tener explicación lógica. Personas que sienten un pánico irracional al agua, aunque jamás han tenido una experiencia traumática relacionada con ella. Otros que tiemblan ante la idea de estar en lugares altos, a pesar de que nunca han sufrido una caída. Estos temores, cuando no tienen un origen claro en la historia personal de esta vida, podrían ser ecos emocionales de vidas pasadas. Según la teoría de las vidas pasadas y la reencarnación, se cree que las experiencias traumáticas que vivimos en otras encarnaciones pueden dejar marcas profundas en el alma. Esas huellas viajan con nosotros, traspasando el olvido de la mente consciente, y se manifiestan como miedos o fobias aparentemente sin sentido en nuestra vida actual. Si alguien murió ahogado en otra existencia, es posible que hoy sienta un rechazo o terror irracional al agua, aunque no recuerde por qué. Si una persona experimentó una caída fatal desde gran altura en otra vida, podría desarrollar una fobia paralizante a los espacios altos. Lo interesante es que estos miedos no suelen responder a la lógica racional. Incluso cuando la persona sabe, por ejemplo, que volar en avión es estadísticamente seguro, el pánico persiste. Esto es porque el origen no está en la mente consciente, sino en una memoria emocional que proviene de una existencia anterior. Es una reacción de supervivencia, una advertencia que el alma trae consigo, incluso cuando la mente actual no puede recordar su causa. Reconocer que estos miedos podrían tener raíces en vidas pasadas puede ser el primer paso para entenderlos y sanarlos. Al comprender que no son irracionales, sino que tienen una historia más profunda, es posible tratarlos con mayor compasión y explorar formas de liberar esa carga emocional. Existen técnicas como la regresión a vidas pasadas, la hipnoterapia o el trabajo de sanación energética, que pueden ayudar a acceder a esas memorias ocultas y liberar el trauma que quedó atrapado. De la misma forma, los sueños recurrentes o particularmente vívidos pueden ser algo más que simples creaciones de la mente. Soñar repetidamente con un lugar en el que nunca has estado o con situaciones que no tienen relación con tu vida actual puede ser un indicio de que tu subconsciente está accediendo a memorias de vidas pasadas. En el estado de sueño, las barreras entre la mente consciente y el subconsciente se debilitan, permitiendo que emerjan fragmentos de experiencias antiguas. Estos sueños suelen tener características particulares, son más detallados, las emociones se sienten intensas y en muchos casos
parecen más recuerdos que invenciones. Si una persona sueña con frecuencia que vive en una época histórica concreta, que habla un idioma que no conoce en esta vida, o que experimenta situaciones que no corresponden con su historia personal, podría ser una señal de que está reviviendo fragmentos de otra existencia. Es común que las personas que han tenido vidas pasadas particularmente significativas sueñen con ellas en momentos clave de su vida actual, como si el alma intentara recordar lecciones pendientes o reconectar con experiencias que todavía influyen en el presente. En estos casos, prestar atención a las emociones, a los detalles específicos y a las sensaciones físicas durante el sueño puede ofrecer pistas valiosas sobre el origen de esas memorias. Tanto los miedos inexplicables como los sueños recurrentes son recordatorios de que nuestra alma es mucho más antigua de lo que nuestra memoria consciente alcanza a comprender. Al prestarles atención y explorarlos con mente abierta, podemos no solo entendernos mejor, sino también liberar cargas emocionales que no nos pertenecen por completo, pero que siguen afectando nuestra forma de vivir y sentir el presente. En ciertos sueños, las emociones y sensaciones pueden ser tan intensas que parecen algo más que simples productos de la mente. En ocasiones, aunque el lugar o las personas dentro del sueño te resulten desconocidos, hay una sensación extraña de pertenencia, como si de alguna forma ya hubieras estado ahí antes. Esa sensación de familiaridad en entornos que tu mente consciente jamás ha registrado podría ser un indicio de que estás accediendo a recuerdos de una vida pasada. También es común que, en estos sueños, te descubras con habilidades o conocimientos que no tienes en tu vida actual. Tal vez te veas hablando fluidamente un idioma que nunca has estudiado, manejando herramientas o instrumentos que jamás has tocado, o desenvolviéndote con total naturalidad en un contexto histórico que no forma parte de tu historia personal. Estos fragmentos de habilidad o conocimiento espontáneo son pistas de que el sueño podría no ser solo un producto de la imaginación, sino la manifestación de recuerdos almacenados en lo más profundo de tu alma. Llevar un diario de sueños puede ayudarte a identificar patrones y temáticas recurrentes. Si empiezas a notar que ciertos escenarios, épocas o habilidades aparecen con frecuencia en tus sueños, es posible que estés tocando la superficie de memorias de vidas pasadas. Al registrar detalles específicos, cómo te sientes, qué sabes, cómo actúas, puedes comenzar a reconstruir pequeñas piezas de un rompecabezas mucho más grande, el recorrido de tu alma a través de diferentes existencias. Este fenómeno no solo se limita al mundo onírico. En la vida cotidiana, muchas personas descubren que tienen habilidades naturales para ciertas actividades, incluso cuando nunca han recibido entrenamiento formal. Hay quienes toman un instrumento musical por primera vez y son capaces de tocar melodías complejas con sorprendente fluidez, o quienes tienen una facilidad innata para ciertos idiomas, artes o disciplinas técnicas. Estas habilidades espontáneas, que parecen surgir de la nada, podrían ser rastros de talentos cultivados en vidas pasadas. Desde la perspectiva de la reencarnación, se cree que el alma no solo acumula experiencias emocionales y aprendizajes espirituales, sino también habilidades prácticas y conocimientos técnicos. Aunque no recordemos conscientemente nuestras vidas anteriores, esas capacidades pueden quedar grabadas en el alma, y bajo las condiciones adecuadas, resurgen como afinidades naturales, talentos latentes o habilidades intuitivas que no tienen una explicación lógica en la biografía actual. Esto no significa que conservemos de manera intacta todo lo que aprendimos en vidas pasadas. Muchas veces, las habilidades que regresan lo hacen de forma fragmentada, como una sensación de familiaridad o facilidad al realizar una actividad específica por primera vez. Tal vez tomas un pincel y, sin saber muy bien cómo, tus manos parecen entender el movimiento con naturalidad. O empiezas a aprender un idioma extranjero y ciertas palabras o estructuras gramaticales te resultan extrañamente familiares, como si ya las hubieras conocido antes. Uno de los fenómenos más intrigantes relacionados con este tema es la xenoglosia, un término que describe la capacidad de hablar, entender o escribir
en un idioma que la persona jamás ha aprendido en esta vida. En algunos casos documentados, personas bajo hipnosis o en estados alterados de conciencia comienzan a hablar lenguas antiguas o dialectos desconocidos para ellas. Aunque es un fenómeno controvertido y difícil de estudiar científicamente, para muchos es una de las evidencias más fascinantes de la existencia de vidas pasadas. La xenoglosia plantea preguntas profundas sobre la verdadera naturaleza de la memoria y la conciencia. Si una persona puede acceder a un idioma completo, con estructura gramatical y vocabulario que nunca estudió, ¿de dónde viene ese conocimiento? Desde la perspectiva de la reencarnación, la explicación es que se trata de un vestigio de una vida anterior, cuando esa lengua era parte de su día a día. El alma no olvida, solo guarda y, en ocasiones, deja salir fragmentos de esa información almacenada. Tanto los sueños llenos de detalles históricos, como las habilidades espontáneas y los fenómenos lingüísticos inexplicables, son piezas de un mismo rompecabezas. Nos recuerdan que lo que somos hoy es solo una capa superficial de una historia mucho más larga, que se extiende más allá de esta vida y este cuerpo. Al observar con atención estos pequeños destellos del pasado, podemos empezar a entendernos mejor, honrar el camino de nuestra alma y quizás descubrir en nosotros mismos talentos, conocimientos y sabiduría que hemos acumulado durante siglos. Un caso clásico relacionado con vidas pasadas es el fenómeno conocido como xenoglosia, que ocurre cuando una persona comienza a hablar, comprender o escribir en un idioma que jamás ha estudiado ni escuchado conscientemente en esta vida. Por ejemplo, una persona cuya lengua materna es el inglés y que nunca ha tenido contacto con el chino mandarín, de repente empieza a comunicarse fluidamente en este idioma. Quienes creen en la reencarnación y en la memoria del alma sostienen que esta habilidad podría ser un eco directo de una vida anterior, posiblemente vivida en China. Sin embargo, la xenoglosia es un tema sumamente polémico, tanto en la ciencia convencional como en los círculos académicos dedicados a investigar fenómenos paranormales. Aunque hay reportes de casos fascinantes, la evidencia es escasa y, en muchos casos, la validez de los testimonios ha sido puesta en duda. Investigadores escépticos sugieren que existen explicaciones más terrenales, como la exposición involuntaria al idioma a lo largo de la vida, por ejemplo, en programas de televisión, música o conversaciones cercanas, o la capacidad de imitar sonidos sin comprender realmente su significado. En estos casos, lo que parece un conocimiento auténtico del idioma podría ser solo una recreación superficial basada en sonidos familiares. A pesar de la falta de consenso científico, la xenoglosia sigue siendo uno de los fenómenos más intrigantes dentro de la exploración de las vidas pasadas. Para muchas personas, representa una ventana directa a la memoria profunda del alma, una prueba de que lo que aprendemos y experimentamos en otras encarnaciones puede quedar grabado en algún nivel y emerger cuando las condiciones son adecuadas. Más allá de que se pueda o no probar científicamente, el fenómeno invita a reflexionar sobre los límites de la mente y sobre la posibilidad de que el conocimiento acumulado trascienda la barrera de la muerte y el renacimiento. Otro indicador significativo de posibles vidas pasadas es la atracción inexplicable hacia culturas, lugares o épocas históricas específicas. Hay personas que sienten una conexión profunda y casi nostálgica hacia el antiguo Egipto, la época medieval, la cultura japonesa o las tradiciones indígenas americanas, a pesar de no tener vínculos familiares, educativos o culturales con ellas. No es una simple curiosidad pasajera, sino una sensación de pertenencia o reconocimiento que va mucho más allá de un interés intelectual. Este tipo de atracción puede manifestarse de muchas formas: un fuerte deseo de aprender sobre determinada cultura, una conexión emocional al escuchar su música o al ver su arte, o incluso una sensación de volver a casa al visitar un lugar histórico. A menudo, las personas que experimentan esto describen una extraña familiaridad con los valores, las costumbres y la cosmovisión de esa cultura, como si ya formaran parte de su sistema de creencias, sin haber sido enseñados formalmente. En algunos casos, esta conexión se refleja en los sueños
o en visiones espontáneas durante la meditación o el descanso. Alguien puede soñar repetidamente que vive en una aldea celta, en una corte renacentista o como parte de una tribu nómada, con detalles tan vívidos que parecen recuerdos en vez de simples fantasías. En estos sueños, es común que la persona conozca perfectamente cómo se usan ciertos objetos, cómo se viste o cómo se comporta, sin haber recibido nunca una explicación en esta vida. Esta afinidad profunda puede incluso traducirse en la adopción natural de elementos culturales en la vida actual, desde la decoración de su casa, la elección de alimentos o vestimenta, hasta un sentido de confort inexplicable al sumergirse en ciertos rituales o prácticas espirituales propias de esa época o cultura. No es simple admiración, es una resonancia interna, como si el alma reconociera un hogar perdido en el tiempo. Desde la perspectiva de la memoria álmica, estas conexiones son una señal de que esa alma ya ha transitado esas tierras y ha formado parte activa de esas sociedades. En muchas tradiciones espirituales, se cree que el alma elige encarnar en diferentes culturas para experimentar diversas perspectivas de vida y aprendizaje. Así, una persona que hoy siente una profunda afinidad con la cultura vikinga o el arte de la Grecia clásica, podría estar reconectando con una identidad pasada que aún vive en algún rincón de su memoria espiritual. En ocasiones, el alma busca reencontrarse con elementos familiares de vidas pasadas, ya sea a través de atracciones inexplicables hacia culturas, épocas o lugares específicos, o mediante experiencias espontáneas de reconocimiento, como el fenómeno conocido como déjà vu. El déjà vu es una sensación que casi todos hemos experimentado en algún momento, esa extraña impresión de que lo que estamos viviendo ya ha sucedido antes, aunque tengamos la certeza de que es imposible. Aunque en el ámbito científico suele explicarse como una anomalía en la memoria o una falla momentánea en la forma en que el cerebro procesa la información, desde la perspectiva de las vidas pasadas, el déjà vu puede tener un significado mucho más profundo. Se cree que estos momentos son pequeñas ventanas a recuerdos enterrados de experiencias vividas en encarnaciones anteriores. Ocurren cuando una situación actual es lo suficientemente similar a una escena de una vida pasada, lo que activa en el alma un reconocimiento instantáneo. Es como si la memoria profunda del alma, que trasciende la memoria consciente, reaccionara al percibir elementos familiares, una calle, un paisaje, una conversación o incluso una sensación específica. Lo interesante es que este tipo de déjà vu muchas veces no solo es un reconocimiento visual, sino que también puede ir acompañado de una fuerte carga emocional. Puedes sentirte inexplicablemente feliz, triste o incluso ansioso sin razón aparente, simplemente porque tu alma recuerda no solo la imagen, sino la emoción asociada a ella. Esta respuesta emocional es una de las pistas más claras de que no se trata solo de un error del cerebro, sino de un eco de experiencias profundas que pertenecen a tu historia álmica. Prestar atención a estos episodios, a los detalles y emociones que los acompañan, puede ser muy revelador. Con el tiempo, al conectar los puntos, es posible descubrir patrones o temas recurrentes que podrían señalar experiencias específicas de vidas pasadas. Tal vez siempre tienes esa sensación de familiaridad en ciertos entornos naturales, o al conocer personas de una cultura específica. Estos indicios sutiles son fragmentos de tu historia personal más allá de esta encarnación. Además de las emociones y recuerdos fugaces, hay quienes sostienen que el cuerpo físico también puede llevar marcas de esas experiencias pasadas. Algunas tradiciones espirituales sugieren que las muertes traumáticas o eventos significativos de vidas anteriores pueden dejar huellas físicas visibles o sensoriales en el cuerpo actual. Estas huellas pueden manifestarse de varias maneras: marcas de nacimiento inusuales, cicatrices que no tienen un origen claro, dolores crónicos sin causa médica aparente, o incluso sensaciones fantasma. Por ejemplo, una persona con una marca de nacimiento en el pecho podría, según esta teoría, haber recibido una herida fatal en esa zona en una vida pasada. De manera similar, un dolor persistente en la garganta sin una causa médica conocida podría relacionarse con una experiencia traumática
como una ejecución o un accidente grave en otra existencia. Si bien estas asociaciones no pueden probarse científicamente, muchas personas que han explorado terapias de regresión o investigaciones sobre vidas pasadas reportan que, al descubrir el origen de estas heridas en sus vidas anteriores, el dolor o la molestia tiende a disminuir o desaparecer. Otra manifestación física que a menudo se menciona es la sensación de portar algo que no está presente en esta vida. Personas que sienten el peso de un cabello largo cuando lo tienen corto, o quienes tienen la constante sensación de llevar anillos, armas o ropa histórica sin razón alguna. Estas sensaciones fantasma pueden ser ecos corporales de recuerdos profundamente arraigados en el cuerpo energético, una especie de memoria celular o somática que atraviesa las fronteras del tiempo. Sin embargo, no todas las manifestaciones físicas relacionadas con vidas pasadas son traumáticas o negativas. Algunas personas descubren que tienen una habilidad física innata que parece formar parte de su cuerpo mismo. Una coordinación excepcional, un sentido innato del equilibrio o una facilidad sorprendente para ciertos movimientos o deportes podrían ser talentos cultivados durante muchas vidas hasta el punto de integrarse en la memoria física del alma. Observar con atención tanto los signos físicos como las emociones inexplicables y las sensaciones de reconocimiento puede ofrecer valiosas pistas sobre quién has sido antes de llegar a esta vida. Cada uno de estos indicios es una puerta potencial hacia el entendimiento profundo de tu alma, una invitación a explorar las raíces de tus dones, tus miedos y tus conexiones emocionales más profundas. Las conexiones intensas con ciertas personas son uno de los indicadores más poderosos de posibles vínculos de vidas pasadas. No se trata únicamente de una atracción superficial o de una amistad rápida, sino de un reconocimiento profundo que ocurre a un nivel más allá de lo racional. Es esa sensación de haber conocido a alguien desde siempre, incluso si acabas de intercambiar unas pocas palabras. En el contexto de la reencarnación, se cree que las almas no viajan solas. A lo largo de múltiples encarnaciones, suelen reencontrarse con ciertas almas con las que comparten lazos profundos. En cada vida, estos roles pueden cambiar. Una persona que fue tu madre en una vida pasada podría reaparecer como tu mejor amigo en esta, o un antiguo amor podría regresar como un hermano, colega o incluso como alguien con quien tienes un conflicto. Estas conexiones trascendentes no dependen de cuánto tiempo lleves conociendo a alguien, sino de la intensidad emocional que surge de inmediato, como si algo en su presencia activara memorias ocultas. Estas conexiones no siempre son agradables o armoniosas. Así como puedes sentir amor instantáneo o una afinidad inexplicable, también es posible sentir rechazo, incomodidad o tensión al conocer a alguien por primera vez, sin razón aparente. Estas reacciones también pueden ser rastros de interacciones pasadas que no se resolvieron por completo y que tu alma reconoce al instante. Esas personas con las que sientes un choque inmediato o una sensación de advertencia podrían haber sido antagonistas o rivales en alguna vida anterior con quienes quedaron pendientes lecciones o procesos de sanación. Las almas compañeras, soulmates, no se limitan a conexiones románticas. Puedes encontrar almas compañeras en amistades profundas, relaciones familiares o incluso en personas que cruzan tu camino brevemente, pero dejan una marca duradera en ti. El propósito de estas conexiones no es simplemente reencontrarse, sino continuar evolucionando juntos, ayudándose mutuamente a crecer, sanar heridas antiguas y completar aprendizajes pendientes. Observar las dinámicas de tus relaciones más intensas, tanto positivas como desafiantes, puede ofrecer valiosas pistas sobre tu historia álmica. Las emociones inmediatas y la familiaridad inexplicable suelen ser indicadores de que esa relación ya existía antes de esta vida y que ahora reaparece para ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento. Otro signo que muchas personas reportan es la sensación persistente de no pertenecer. No es un simple deseo de encajar o sentirse diferente, sino una desconexión profunda, como si el entorno actual fuera extrañamente ajeno. Esta sensación
Puede manifestarse como una añoranza constante hacia tiempos o culturas que no has conocido directamente en esta vida, o una incomodidad general con la época o el sistema de vida moderno. Esta sensación de desubicación puede ser un eco del alma que recuerda lugares, épocas o formas de vida donde sí se sentía plenamente en casa. Puede ser un anhelo por regresar a una existencia más sencilla, a un tiempo donde las conexiones humanas eran más profundas o donde el propósito personal estaba más claro. También puede manifestarse como una conexión inexplicable con lugares específicos, culturas, idiomas o estilos de vida que parecen despertar en ti una profunda nostalgia, sin una razón aparente. Es importante entender que estos sentimientos no son pruebas definitivas de vidas pasadas, pero pueden servir como puertas de entrada a un proceso de autoconocimiento más profundo. Al prestar atención a estas sensaciones, patrones y conexiones emocionales, abres la posibilidad de explorar quién fuiste antes de esta vida y cómo esas experiencias siguen influyendo en tus deseos, talentos, miedos y relaciones actuales. Reconocer estos signos no implica tener que aceptar ciegamente la creencia en la reencarnación. Puedes verlo simplemente como una herramienta de exploración personal, una forma de reflexionar sobre tus experiencias desde una perspectiva más amplia. Más allá de creencias o escepticismos, observar y honrar tus propias sensaciones, emociones y conexiones profundas puede ayudarte a comprender mejor tu propósito en esta vida y el camino evolutivo de tu alma. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal.